Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí, bienvenidos si eres parte de nuestros suscriptores, gracias por volver a ver los videos, si es la primera vez que estás aquí, bienvenido. Hoy te traigo otro video de inteligencia artificial y te voy a mostrar la plataforma Webpick, que es una plataforma para hacer diseños de diferentes estilos, como puedes ver aquí, logos, flyers, menú, imitaciones, historias de Instagram y todo lo demás. Y te voy a mostrar cómo poder hacer presentaciones de manera automática utilizando inteligencia artificial, que es la tecnología que usa esta plataforma, ya que con solamente darle el título o la descripción o el prompt, ella va a crear la presentación. La plataforma todavía, el momento de hacer este video, es gratis. Como puedes ver, no hay una opción de planes de pago. Está en inglés y también la puedes poner en español. Y lo único que debes hacer realmente es iniciar sesión, porque puedes comenzar sin hacer ningún registro, pero el rato que ya comienzas a crear te va a pedir que te logues y necesitas hacerlo para guardar tus diseños. Vamos a entrar aquí. Yo ya tengo puesto uno de mis correos. Voy a loguearme. Aquí me está llevando a unos diseños que ya tenía. Y pues te voy a mostrar aquí donde dice herramientas. Vamos a utilizar el creador de presentaciones, que es el propósito de este video. Tendría que ser muchos videos para poder abarcar todas las opciones que tiene la plataforma. Al seleccionar la opción de creador de presentaciones, te va a llevar a esta sección donde te explica cómo funciona, cómo puedes hacerlo y todo lo demás. Está todo muy detallado. Hay incluso un video aquí. Y lo único que debes hacer es un clic en empezar. Haces un clic aquí, te va a salir esta ventana y aquí describes lo que deseas crear. Por ejemplo, yo le voy a decir que me cree una presentación sobre la ventaja de utilizar correos corporativos en el e-commerce, que es un tema que recién expliqué en una de mis clases con mis estudiantes. Voy a decirle que quiero que me cree unas 12 diapositivas en el idioma en español. Le puedes dejar en automático. El estilo de escritura se lo puedes poner en diferentes estilos. Yo le voy a decir en estilo profesional, por ejemplo, o formal, que sería el caso para un tema académico. Y tenemos aquí disponibles estos estilos. No son diseños, son estilos que tú puedes luego personalizarlos. Hay profesional, elegante, minimalista. Yo le voy a decir, por ejemplo, este profesional, y le voy a presionar generar. Esperamos unos segundos donde vemos que está generando el texto, buscando las imágenes, enlazando todo, y ya tenemos nuestra presentación, que te comento es totalmente editable. Voy a hacer un clic acá arriba donde dice presentar para que veas inicialmente lo que nos acaba de crear. Nos acaba de asignar un título, una introducción, agregándonos las imágenes y el texto o el contenido que ella ha creído conveniente. Y me parece que los temas van acorde a lo que realmente a mí me gustaría tener sobre esta presentación. ¿Sí? Puedes ver que las imágenes están acorde también a la temática, el tipo de texto y todo lo demás. Pero aún así todo esto sigue siendo personalizable. Tú puedes cambiar, por ejemplo, el tipo de letra si no te gusta esa. Puedes cambiar el tamaño, puedes cambiar el color. Aquí tienes unas opciones para, por ejemplo, si necesito agregar más texto. Esto se parece mucho a Canva. Quien ha manejado Canva enseguida va a intuir de que la interfaz es familiar, lo que me pasó a mí cuando recién lo utilicé. Le hago un clic aquí lo voy a mover, le voy a cambiar de color, hago un doble clic para seleccionar, agrego el texto. Cada vez que seleccionas un objeto te va a salir una barra con las opciones adecuadas al objeto, que en este caso, por ejemplo,
es mi texto. Yo incluso podría poner un vínculo aquí que podría enlazarlo con mi sitio web, convertirlo en hipervínculo. Si quieres cambiar el color del fondo, como puedes ver aquí ya está seleccionado ese elemento. Acá tengo para cambiar o reemplazar el color. Podríamos seleccionar el color que quisiéramos. Aquí tenemos un selector de color, por ejemplo, y quisiera que fuera semejante al de acá. Puedes cambiar las imágenes. Yo voy a seleccionar la imagen. Puedes eliminar el fondo, puedes reemplazarla haciendo un clic aquí. Te van a salir diferentes imágenes. Hay imágenes que están gratis, pero yo también me di cuenta de que había aquí una coronita, lo cual te lleva a activar una cuenta premium que inicialmente en la interfaz no está. Y ahorita podemos ver, por ejemplo, que hay descargas diarias, gratuito, 10 descargas al día, pero si tienes una versión premium es ilimitado y hay diferentes opciones. Puedes ver las diferentes opciones, los pagos y todo, ¿no? Eso, por ejemplo, como te dije inicialmente, me retracto que no había ningún plan de pago, pero bueno, acá vemos la estrategia que tiene la plataforma para atraparte, pues no, que es lo que hizo conmigo. Puedes seleccionar una imagen, aquí puedes poner el título, aquí como puedes ver está buscando imágenes en la plataforma de Freepik. Voy a ponerle e-commerce, a ver qué me arroja, y pues selecciono una imagen y ya me la cambia, ¿ves? Es muy sencillo alterar o cambiar, y aquí por ejemplo hay más opciones donde puedes cambiar la alineación, el orden, la opacidad y todo lo demás. Y eso lo puedes hacer con todas las diapositivas, personalizarlas, agregarle, quitarle, cambiarle. Y acá arriba, por ejemplo, tenemos los colores de la plantilla que tú puedes cambiar. Por ejemplo, aquí los colores base son este celeste, medio gris, el negro y el blanco, y yo puedo decirle, por ejemplo, que este color de aquí lo quiero cambiar y selecciono el rojo, por ejemplo, y ya hemos cambiado los colores de la plantilla porque todas las diapositivas se acaban de cambiar. Entonces puedes cambiar el color directamente de las plantillas. Si necesitas otra plantilla adicional, otra diapositiva, perdón, adicional, te recomendaría, por ejemplo, que simplemente le hagas un clic aquí, le dices duplicar, ya la tienes aquí, incluso la puedes mover de lugar y puedes, ya tienes otra página adicional a las que él te creó con el contenido. Recuerda que puedes crear desde mínimo 6, máximo 20 diapositivas por presentación. También igualmente puedes agregar o añadir una página en la cual puedes agregar los objetos. Lo adicional que puedes hacer, como mencioné, agregar el texto. También puedes agregar elementos, iconos, stickers que puedes poner y agregar y adicionar a tu presentación. Por ejemplo, las fotos que puedes agregar. Puedes subir tus propios elementos desde tu computadora y tienes herramientas adicionales. Acá tienes más plantillas que puedes utilizar. Estas plantillas tú puedes agregarlas al final de tu presentación. Por ejemplo, yo voy a coger esta de aquí. Él te va a mostrar todas las diapositivas que tiene esa presentación. Si tú le haces un clic aquí, va a agregar toditas estas páginas al final de tu presentación. Pero también puedes, por ejemplo, escoger esta, arrastrarla y agregarla, y ya la tienes aquí, y ya tienes un diseño que hayas seleccionado de alguna presentación, y puedes ir personalizando tu presentación. Así tienes aquí varios diseños, y los numeritos que están aquí son las cantidades de diapositivas que tiene cada uno de los diseños. Entonces puedes ir buscando para agregar algún diseño que de una presentación puntual que requieras o que te interese ponerla dentro de tu presentación. Y luego, por supuesto, tendrías que ya personalizarla. Ok,
Y también pues acá puedes cambiar los tamaños del diseño. Tienes un deshacer. Aquí ya se acaba de guardar. Este es el nombre de la presentación que acaba de crearse. Aquí puedes compartir el link de tu presentación. Puedes insertarla dentro de un sitio web, dentro de tu aula virtual. Puedes compartir el link con tus alumnos para que abran en su celular o en su computador y puedan ver la presentación. Como puedes ver aquí, yo abrí una ventana de incógnito para poder acceder a la presentación. Y si tú la quieres presentar, pues como te mostré al principio, haces un clic en presentar y ya tienes la presentación para hacer la presentación de las diapositivas, y te deja descargar en PNG, ¿sí? Sin fondo, en JPG o en formato PDF, que también podrías descargarlo para compartirlo. Así que me parece una opción muy chévere. Aquí ya se acaba de descargar las diapositivas en PDF y aquí están en PDF, que tienen muy buena calidad. Esto es Webpick en su opción de crear presentaciones usando inteligencia artificial. Como pudiste ver al principio, no solamente es para eso, es para muchos otros diseños que puedes utilizar y los puedes almacenar, como ves. Así que eso era lo que te quería contar en este nuevo video del canal. Si llegaste hasta aquí, espero que el video te haya gustado, me dejes un like, anímate y suscríbete, activa la campanita para que estés avisado cuando publicamos nuevos videos. Siempre estoy tratando de publicar siempre contenido interesante. Gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.